Hola, bienvenidos a este espacio de conversación. Hablemos de educación. Mi nombre es Darwin Terrace y en este episodio quiero invitarlos a recorrer de una manera sencilla pero reflexiva la evolución histórica de la educación en Colombia. Muchas veces pensamos que la educación que conocemos hoy siempre ha sido así. Colegios, docentes, grados, universidades, evaluaciones, proyectos institucionales, plataformas digitales. Pero la realidad es que la educación en Colombia ha sido el resultado de muchos procesos históricos, políticos, sociales y culturales. Ha cambiado con el tiempo, ha respondido a las necesidades de cada época y también ha reflejado desigualdades, tensiones y esperanzas del país. Por eso, hablar de la historia de educación no es solamente mirar fechas o reformas, es preguntarnos qué tipo de sociedad se ha querido formar, quiénes han tenido acceso al conocimiento, quiénes han quedado por fuera y qué retos siguen pendientes para construir una educación más justa, crítica e incluyente. Para empezar, es importante reconocer que la educación no solo empezó con la escuela formal. De hecho, en la época prehispánica ya existían formas de transmisión del conocimiento. Los pueblos originarios enseñaban a través de la oralidad, la experiencia, la observación del territorio y la vida comunitaria los saberes sobre agricultura, medicina, astronomía, espiritualidad, organización social e incluso cuidado de la naturaleza que se transmitía de generación en generación. Esta idea es muy importante porque nos permite entender que no todo conocimiento válido nace dentro de una institución escolar. También hay saberes comunitarios, ancestrales e incluso territoriales que han sido fundamentales para la vida de los pueblos. Desde una mirada intercultural, reconocer esto es importante para no reducir la educación solamente a los modelos occidentales o formales. Luego de esto, tocar la época colonial, donde la educación estuvo fuertemente controlada por la Iglesia Católica, en donde su principal propósito era evangelizar y formar de acuerdo a valores religiosos de la época. Sin embargo, esta educación no era la misma para todos. De hecho, estuvo dirigida significativamente y muy puntualmente a élites criollas, mientras que indígenas, mestizos, afrodescendientes y sectores populares tenían un acceso limitado o casi inexistente. Aquí aparece uno de los grandes problemas históricos de la educación en Colombia, la exclusión. La escuela no fue desde el inicio un espacio abierto para toda la población, sino una institución atravesada por jerarquías sociales, económicas, raciales y culturales. Por eso, cuando hoy hablamos de inclusión, equidad o interculturalidad, no estamos hablando de un tema nuevo, sino de una deuda histórica. Con la independencia, a partir del siglo XIX, surgió la necesidad de construir una nación y formar ciudadanos. Líderes independentistas impulsaron algunas escuelas públicas y se adoptó el método lancasteriano, en el cual los estudiantes más avanzados ayudaban a enseñar a sus compañeros por medio de estrategias para disminuir el analfabetismo y ampliar la cobertura educativa a sectores de pocos recursos. Aunque fue un avance importante, también mostró las limitaciones del Estado para garantizar
una educación amplia, organizada y de calidad. La intención de abrir la educación a más personas existía, pero aún faltaban recursos, infraestructura, docentes preparados y una visión más igualitaria del sistema educativo. Más adelante, con la Constitución de 1886 y durante la hegemonía conservadora, la educación formal se organizó en primaria, secundaria y profesional. El Estado asumía una función de supervisión, pero la Iglesia mantenía una gran influencia moral y doctrinal. Además, la enseñanza religiosa ocupaba un lugar obligatorio dentro del sistema. En este momento muestra cómo la educación también ha sido y fue un campo de disputa ideológica. No se trataba solamente de enseñar a leer o a escribir, sino de decidir qué valores debían orientar la formación de las personas. La escuela era vista como un lugar para formar ciudadanos, pero también para reproducir una determinada visión de orden, moral y sociedad. Luego llegamos a un periodo clave, la República Liberal, entre 1930 y 1946. Durante estos años, la educación se convirtió en un tema central de debate nacional. Los gobiernos liberales impulsaron reformas orientadas a modernizar el sistema educativo, ampliar el acceso y reducir la influencia obligatoria de la religión en la enseñanza oficial. En este periodo se reorganizó el Ministerio de Educación Nacional. Se promovió la educación laica y se impulsó con mayor fuerza la educación para la mujer. Esto fue significativo, ya que por mucho tiempo las mujeres habían sido limitadas de acceder a formación académica y profesional. La educación femenina abrió nuevas posibilidades de participación social, laboral y política. También comenzó a fortalecerse la educación técnica y se dieron pasos importantes hacia la expansión de la educación superior. La creación de mecanismos de apoyo financiero para estudiantes mostró que el acceso a la universidad ya empezaba a verse como un tema de interés público y no solo como un privilegio de pocos. Sin embargo, como suele pasar en la historia, los avances no eliminaron todos los problemas. La educación seguía enfrentando diferencias profundas entre lo urbano y lo rural, entre las regiones con mayores recursos y aquellas más apartadas, y entre los grupos sociales con mejores oportunidades y los sectores históricamente excluidos. En la segunda mitad del siglo XX, específicamente entre los 50 y los 90, el país vivió una fuerte expansión de la educación superior. Hubo crecimiento de universidades, aumento de la matrícula y mayor participación de instituciones privadas. Este fenómeno respondió a cambios demográficos, urbanización y a la necesidad de formar profesionales para un país que transformaba económica y socialmente. Este crecimiento permitió que más personas accedieran a estudios superiores.
pero también abrió una pregunta que sigue vigente. ¿Basta con aumentar la cobertura o también es necesario garantizar calidad, pertinencia y equidad? Porque es que una educación que llega a más personas, pero mantiene desigualdades profundas, todavía tiene mucho por mejorar. Con la Constitución del 91 se produjo otro cambio fundamental. La educación fue reconocida como un derecho y como un servicio público con función social. Esto quiere decir que la educación no debe entenderse únicamente como una oportunidad individual, sino como una responsabilidad colectiva vinculada al desarrollo de la persona, la convivencia democrática y el progreso de la sociedad. Después, la Ley 115 del 94, conocida como la Ley General de Educación, organizó el sistema educativo colombiano y definió niveles como preescolar, educación básica, media y superior. Además, estableció que cada institución educativa debía construir su proyecto educativo institucional, el PEI, de acuerdo con las necesidades de su comunidad educativa. Y es que el PEI es importante porque reconoce que no todas las escuelas viven las mismas realidades. Una institución ubicada en una zona rural, por ejemplo, puede llegar a tener necesidades distintas a una urbana. Una comunidad indígena, afrodescendiente o campesina puede requerir propuestas pedagógicas que dialoguen con su cultura, territorio y formas de vida. En la actualidad, la educación en Colombia sigue atravesando transformaciones. Se habla de inclusión, calidad, permanencia, tecnología, educación rural, formación docente, educación superior, metodologías flexibles y uso de plataformas digitales. Estos avances son importantes, pero todavía siguen existiendo desafíos relacionados con la desigualdad regional, la brecha digital, la deserción escolar, la calidad educativa y las condiciones de muchas instituciones. Por eso, al mirar la historia podemos comprender que la educación colombiana ha avanzado, pero también ha cargado con obstáculos que se repiten de distintas maneras. Antes de la exclusión podía aparecer en el acceso limitado a la escuela. Hoy puede aparecer en la falta de conectividad, en la baja calidad de algunas instituciones, en la pobreza, en la distancia geográfica o en la poca valoración de los saberes culturales de la comunidad. En conclusión, la historia de la educación en Colombia nos muestra un camino lleno de cambios, avances y tensiones. Pasamos de formas de enseñanza comunitaria y ancestral a una educación colonial controlada por la iglesia. Luego intentos republicanos por ampliar la instrucción pública. Más tarde reformas liberales, expansión universitaria, reconocimiento institucional de la educación como derecho y nuevos desafíos tecnológicos e inclusivos en el siglo XXI. Comprender esto es fundamental para no repetir errores del pasado y fortalecer una educación más humana, crítica, democrática e intercultural. La educación que Colombia necesita no debe limitarse a transmitir contenidos, debe ayudar a formar personas capaces de reconocer al otro, valorar la diversidad, defender la justicia social y construir un país más sostenible. Muchas gracias por escuchar este episodio de Hablemos de la Educación. Ojalá esta reflexión nos invite a mirar a la escuela no solo como un lugar donde se aprende, sino como un espacio donde también se puede transformar la sociedad.